Novali, buen día. Bienvenida. Buen día, señor. Buen día, hija. Un gusto saludarte. Leslie, bienvenida. Muy bien, vamos a dar inicio y vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades, deseándoles éxitos, ¿verdad? En este día tan especial, así que vamos a comenzar con el desarrollo de nuestras actividades. Ya habíamos avanzado un poco en relación a lo que tenemos del tema de la semana y sobre eso vamos a continuar. Estábamos viendo entonces, en algún momento platicábamos sobre los viajes de Colón, de cómo se desarrollaron, de cuál fue esa travesía, ¿verdad? Que tuvo como tal. Hablábamos también, ¿verdad? De la conquista como tal de México, hablábamos de la conquista de Perú y hablábamos también, ¿verdad? De parte de la conquista de Guatemala. En esta fase de la conquista de Guatemala, pues es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? La relevancia de la historia en la cual nosotros atravesamos, cómo se desarrolló. En algún momento yo les comentaba, ¿verdad? Que se romantiza un poco algunos eventos que en realidad no fueron así como tal, sino nosotros tenemos que comprender que fue una invasión, que fue una muerte, que fue una matanza, que hubieron muchas situaciones, ¿verdad? De las cuales nosotros podemos establecer que en algún momento no necesariamente, ¿verdad? Vinieron con una intención de conquistar, sino ellos se deslumbraron, ¿verdad? A ver toda aquella riqueza, no solo natural, sino mineral que se podía encontrar en el territorio. Con esto avanzábamos y habíamos hablado, ¿verdad? De la segunda etapa de conquista. En esa primera fue cuando ellos ingresan, ¿verdad? Como tal al territorio mesoamericano y se apoderan de las tierras. Existen muchas batallas, no solamente una. Hablamos también en la parte que destacaba, ¿verdad? El último de los príncipes quichés y en este caso de la traición que hacían los caciqueles y los quechíes, ¿verdad? En un momento determinado. Cuando se instauran ellos, pues encontramos, ¿verdad? Elementos como la encomienda, el repartimiento, que fueron instituciones de la misma época que sirvieron para poder desarrollar el trabajo agrícola, el trabajo económico, el trabajo que en algún momento ellos tenían que retribuir, ¿verdad? A España en relación a estos elementos. Acá es donde viene y nuevamente, ¿verdad? Se presenta esa manifestación de descontento y junto a ellos se suman algunos frailes, es decir, algunos religiosos o el clero de la Iglesia Católica que el cual, ¿verdad? Establece que no era la forma inhumana que se le estaba manifestando a estas personas, que se les consideraba, ¿verdad? Pues esclavos. Con ello, avanzamos y determinamos entonces que eh, en este caso, el término, ¿verdad? De la encomienda fue en relación al fraile o sacerdote que se le encomendaba cristianizar y castellanizar al grupo y el repartimiento al grupo de pobladores o individuos indígenas que tenían que desarrollar, ¿verdad?, el trabajo agrícola dentro de un territorio que se les fuera asignado. Hasta ahí habíamos abarcado, habíamos platicado algunas situaciones de las cuales entonces en aquella época se manifestaron. También con el proceso de avance que se tuvo dentro de esta fase social, ahora nos corresponde, ¿verdad? La llegada de España y los frailes misioneros que se encargaron, ¿verdad?, de evangelizar y el cuidado de los indígenas. Hubo uno de ellos que tuvo que adoptar, ¿verdad?, el idioma también de los indígenas para poder comprender, para poder acercarse a ellos. Y a la inversa, tuvieron que castellanizar y entre esa fase cristianizar a estos indígenas para que entonces en este caso, ¿verdad? Pudieran entender todo lo que se les iba a asignar.
El trato y la relación constante entre estos grupos, ¿verdad? Creó un sentimiento de paternalismo en los nativos con los frailes misioneros, porque lógicamente ellos iban a cuidar y a proteger, ¿verdad? De aquel trato injusto que se tenía. En algunos casos, porque tampoco podemos decir, ¿verdad? Que fue siempre así, sino ya ellos viendo, ¿verdad? La situación de cómo se manifestó el esclavismo para ellos, también hubo algún momento, ¿verdad? Que trataban de minimizar, ¿verdad? Alguna situación de menosprecio. Para poder evangelizar a los indígenas, los misioneros tenían que aprender la lengua nativa. Los españoles no estaban de acuerdo que los frailes misioneros aprendieran esa lengua indígena para poderlos, en este caso, catequizar, ¿verdad? Tenían que hacerlo, si no, no había alguna forma de contacto, por más que ellos trataran de educarlos, de castellanizarlos, ¿verdad? De introducir lo que era el cristianismo en las personas, no iban a poder si no iba a haber un contacto directo. Los evangelizadores eran principalmente de las órdenes franciscanas, dominica, mercedaria y agustina. Es decir, cada uno tenía, ¿verdad? A un monasterio al cual representaba. En algunas regiones de América, los religiosos trazaron y edificaron poblaciones, templos, viviendas junto a otros indígenas. Y por eso es, ¿verdad?, que existe una cercanía. Avanzando con esta parte, nosotros podemos observar también, ¿verdad? Les decía la clase anterior, podemos visualizar que esa parte del cristianismo fue la que empieza, ¿verdad?, a llegar un poquito más para ambos pobladores, tanto para los misioneros como para los indígenas. Porque en este caso, si ustedes se recuerdan, según la historia, ¿verdad? Se presenta que a través de la cristianización, pues muchos de los indígenas dejaron su religión maya, ¿verdad? Y adoptaron esta. Pero vamos a entender que en algún momento también se establece, ¿verdad? Que los misioneros aprendieron el idioma y aprendieron a descifrar todos aquellos códices que ellos tenían como tal. A raíz del sermón del dominico Atón de Montesinos, en 1511 surgió la presión en España. En Burgos discutieron teólogos y juristas con el objeto de crear la ley que protegiera y diera un trato humano a estos indígenas, ¿verdad? Como tal. Teniendo entonces que en 1512 entraron en vigor las leyes de Burgos. Sin embargo, el jurista español Juan Gines de Sepúlveda sostuvo que los indígenas de Aristóteles, perdón, que los indígenas eran completamente inferiores a los españoles. Se basaba en la filosofía de Aristóteles, afirmaba que existían hombres que eran esclavos por naturaleza, que por ello eran hechos para servir a los demás. Así que era, en este caso, ¿verdad? No había algo más que refutar porque simplemente habían dos elementos fundamentales dentro de los estatus sociales. Aquel que tenía el poder y aquel que definitivamente tenía que ser esclavo, que era parte de la naturaleza establecer este sistema. Así trataba de justificar que los naturales de América debían de ser, ¿verdad?, de servir a los españoles, tanto por su propio bien como de sus amos. Y entonces aquí no había ningún cambio, ¿verdad? Se establecía que de por sí ellos eran inferiores a los españoles y que por ende, ¿verdad? Siempre tenía que existir una clase dominante y una clase dominada. La mayoría de los criollos también visualizó al indio, término erróneo. Recordemos, ¿verdad?, que Cristóbal Colón había pensado que iba a descubrir, ¿verdad?, un territorio hindú y que iba a llegar a las Indias, pero que en realidad hubo una confusión para él. El término indio como tal es errático, más sin embargo la historia lo presenta, pero tenemos que aclarar nuevamente, ¿verdad?, que no corresponde. Es más, siempre les hago la aclaración. Indio solamente el término para aquellos indios apaches que viven, ¿verdad?, en la región de Norteamérica. Hindús para los que viven en la India como tal.
Entonces acá, ¿verdad? Dice, no como un ser humano, sino como parte del patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores junto a la tierra. Por lo tanto, estos indios, ¿verdad? Determinados en aquella época, habían sido, ¿verdad? Retenidos, al igual que el territorio, era parte de un objeto más. Y siempre les he mencionado, ¿verdad? Que un esclavo como tal no tenía derechos, no tenía ninguna situación porque era visto como un objeto. Si yo como dueña, como amo de varios esclavos, yo veía que no me estaban rindiendo, los podía mandar a matar, ¿verdad? Porque igual eran objetos, los podía desechar como tal. Acá nos dice entonces que la explotación de los indios se convirtió en la base del sistema de producción colonial, razón de sumo interés, tanto de los criollos como de la corona, en determinar la forma que debería de tomar dicha explotación. Ellos en un momento determinado los utilizaron y los empleados para trabajo, trabajo, trabajo. Y hubo un momento determinado, ¿verdad? Que hubo un declive para el trabajo, porque vamos a comprender y entender que lógicamente una persona que no duerme, que no descansa, que no es alimentada, pues no va a tener el mismo rendimiento siempre. Por esa situación surge, ¿verdad? Por parte de la iglesia, uno, establecer los derechos que ellos pudieran tener y segundo, tener momentos o tiempos de descanso para que estos pudieran rendir en la producción, el desarrollo de la economía que estos como tal buscan. Por otra parte, un grupo de profesionales de la Escuela de Salamanca, ¿verdad? Establecidos por Francisco de Vitoria, defendieron los derechos de los indígenas americanos, replantearon conceptos teológicos para lograr sus fines humanitarios, pues en su mayoría sería ilógico, ¿verdad? Establecer que existe un Dios, que existe un Jesucristo que murió por todos y tener ese trato indigno, o en algún momento, ¿verdad? Ser sometido a un menosprecio o lo que les decía, ¿verdad? Llegar a tal punto de poderlos matar como tal. En 1537, el Papa Paulo III promulgó la bula Sublimis Deus, que significa Dios sublime, por lo que cual prohibió la esclavitud en el continente americano. En ella defendió la racionalidad de los hombres y mujeres que habitaban en los territorios conquistados, es decir, que todos, ¿verdad? Teníamos un raciocinio y que por tanto hombres y mujeres no éramos distintos, ¿verdad? De distintas razas, sino que al final de cuentas humano es humano. Declaró que los habitantes originarios tenían derecho a su libertad y era lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Era ilógico creer que la persona era menospreciada si sabía, a sabiendas, ¿verdad? Del desarrollo que había logrado y que había alcanzado. Acá dice, evitando todo tipo de crueldad, de un trato indigno, ¿verdad? De las situaciones que pudieran arrancarle no solamente la vida y la salud, y pues lógicamente, ¿verdad? El menosprecio como tal a su persona. Tenemos el siguiente y nos habla en este caso ya acerca de las leyes nuevas. Ya habíamos hablado entonces al inicio de una encomienda, de un repartimiento, vimos también la reestructuración y los inicios de algunas situaciones, ¿verdad? De derechos de las situaciones indígenas en cuanto a la colonia. Ahora vamos a pasar a algunas leyes. Las leyes nuevas, conocidas originalmente como leyes y ordenanzas, nuevamente hechas por la Majestad para gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios, son un conjunto legislativo que se promulgó el 20 de noviembre de 1542 y que tenía como fin el mejorar las condiciones de los indígenas, ¿verdad? Si ellos estaban bien, lógicamente iban a trabajar bien, especialmente a través de la revisión del sistema de la encomienda y brindando una serie de derechos a los indígenas para que pudieran vivir en mejores condiciones. Al inicio entonces hablamos que eran sometidos a esclavitud. En la segunda fase, ¿verdad? Se establece que ya no pueden ser totalmente esclavos, sino que necesitan, sí es cierto, tener un trabajo forzoso para poder continuar, pero también tenían ciertas condiciones para poder desarrollar. El rey Carlos I y su consejo prepararon estas leyes que delimitaron y consolidaron el poder de la corona.
En Guatemala, su implantación y aplicación estuvo a cargo de Alonso López. Estuvo a cargo de Alonso López de Castro en 1548. Este ordenó la libertad de muchos esclavos que eran los conquistadores y los colonos. Cerrato fue el segundo presidente de la Audiencia de los Confines, asumió el poder el 26 de mayo de 1548 y en este caso la sede estuvo en la ciudad de Gracias a Dios, Honduras. Luego se traslada, ¿verdad?, a Santiago de Guatemala. Acá podemos observar entonces que ya las leyes fueron favorecedoras en algunos elementos para aquellas personas, ¿verdad?, nativas, y que lo que buscaban, ¿verdad?, también vamos a entender que era mantener un equilibrio para que ellos pudieran rendir en su fuerza laboral. La nueva legislación era producto de las grandes discusiones que se dieron entre España sobre la calidad humana del indígena. Así, como la evidencia de la disminución de estos en las Antillas, las poblaciones americanas habían desaparecido por completo. Para lograr esta liberación de los indígenas se suprimió la encomienda, es decir, se quitó por completo. Y en algún momento hemos también platicado, ¿verdad?, que cuando se suprime la encomienda, ¿verdad?, cambia a otro sistema. Pero fueron tan fuertes las protestas de los conquistadores que la corona la retomó, solo que fue modificada. En este caso a los indígenas se les asignó un tributo como vasallos del rey. Este concedió dicho impuesto a los conquistadores por dos vidas, lo que significaba que el tributo del pueblo indígena era entregado al encomendadero y a la muerte de este. Es decir, tenía que trabajar para él, que era también como parte, ¿verdad?, de su patrimonio, pero acá en este caso ya no necesariamente, ¿verdad?, en condición de esclavo. Era un esclavo semilibre, llamémoslo así. La implantación de las leyes nuevas comenzó finalmente en la época colonial y paulatinamente surgió y fue creando un comercio mientras los indígenas fueron apartados de los españoles y la vida del comercio, iniciando la construcción de ciudades y villas en toda América. En este caso, como erradicaron, ¿verdad?, el tener las encomiendas o los grupos de personas, pues acá se dejó al hombre indígena en libertad, pero ya se van a dar cuenta ustedes que cambia una situación por otra. La actividad de conquista continuó porque existían regiones desconocidas, de las cuales, ¿verdad?, ellos necesitaban continuar pues su rumbo y su marcha, mientras establecieron ya algunos elementos en el territorio que habían adoptado, pues continuaban, ¿verdad?, la expansión del mismo. La época colonial en Guatemala hace referencia a la colonización del territorio guatemalteco y a sus habitantes, tanto indígenas como los españoles, y sumado a ello, ¿verdad?, con los criollos. Acá aparece el término de las dos repúblicas. Durante la colonización de Guatemala se establecieron dos repúblicas, la de indios y la de españoles. Em, Tanto como repúblicas podemos comprender que fue una división muy marcada, ¿verdad?, de los españoles y de los indígenas. Esto trajo consigo la división poblacional en el naciente Reino de Guatemala. El nombre de república no debe confundirse con el sistema político propio, ¿verdad?, que se tiene en la actualidad, sino tomarse como una administración de aquel entonces para estos dos grupos. La reducción de los pueblos corresponde a las congregaciones que fueron la forma de imponer una nueva administración. Se recuerdan que antiguamente no podía, digamos, tener una situación legal marital entre indígenas y españoles, entre los propios indígenas, sino en este caso, ¿verdad? Solamente el que pudiera tomar a una persona como esposa era la forma en que se desarrollaba. Pero para los españoles era totalmente distinto, ¿verdad? Porque entonces ellos sí eran familias instauradas como tal. Esta entonces hizo que se redujera el pueblo como tal. Entre estas gestiones ante la corona española
comenzaron en 1538, pero fueron atendidas hasta 1544, cuando el rey ordenó recoger y juntar a los indios en poblados delimitados y con autoridades, ¿verdad?, que le rigieran. Como ya habían menos, entonces vamos a reunirlos a todos en una especie de reserva o grupos, ¿verdad? Y entre ellos, pues es lo único que van a poder establecer porque luego vuelve otra vez a retomar, ¿verdad? La Iglesia Católica. En este caso, se vuelve a introducir dentro del sistema y acá ya cambia, porque entonces para que el que no crea en Dios, ¿verdad? Es considerado un hereje. En Guatemala, las primeras instituciones de los pueblos indígenas estuvieron Patinamí, hoy Tecpan, Guatemala, la sede de los caciqueles, que continuaron los poblados en Chimaltenango, en San Juan Comalapa, Atitlán, Tecpan, entre otros. Este territorio, ¿verdad? Fueron los que se quedaron asentados este tipo de grupos y fueron fundados en sí por los indígenas. También dijimos al inicio, ¿verdad? Que algunos misioneros les acompañaban y que en un momento pues ellos ayudaron, ¿verdad? A establecer este tipo de asentamientos. Tenemos que las reducciones facilitaron el control político sobre las parcialidades, es decir, barrios indígenas y en especial, ¿verdad?, sobre los indios rebeldes, así como el cobro de tributo y disponibilidad de la mano de obra. Esto no iba a ser erradicado, tenían que seguir tributando, ¿verdad?, a la corona y también lo que les mencionaba al inicio, el trabajo forzado. Nadie podía estar sin hacer absolutamente nada. Por lo tanto, esta fue una de las fases que dio inicio, ¿verdad?, a otro tipo de proceso dentro de la sociedad de Guatemala. Y aquí podemos observar una de las primeras iglesias, ¿verdad?, de Santo Domingo, Xenacoj, un municipio del departamento de Zacatepeques. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, el tema es muy corto, no hay mucha situación, ¿verdad?, que establecer. Entonces vamos a destacar solo aquellos aspectos importantes dentro de nuestro cuaderno. Tenemos todavía algunos minutitos que no son suficientes, así que por favor trabajemos y desarrollemos nuestras actividades.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día para todos.